quien les habla, la profesora Marilena de Tilio, quien los estará acompañando el día de hoy en la unidad curricular de planificación educativa. En pantalla tienen el plan de evaluación con el cual se desarrollará esta unidad curricular. Tenemos 4 unidades que se van a desarrollar a lo largo del trimestre. La primera evaluación, que es el día 23/6, sobre la unidad número 1, la planificación educativa y sus etapas. Aquí abordaremos lo que es la clase del día de hoy, en la cual se ampliarán lo que son los términos de la planificación educativa, su evolución y los elementos que intervienen de manera significativa en lo que es la planificación a nivel institucional y a nivel de aula. Para ello, la estrategia de evaluación es una infografía, la cual se evaluará por medio de una escala de estimación con un 25%. La infografía es importante recordar que es una representación gráfica en la cual se representa de manera visual el tema a abordar. Bien, en este caso, que van a ser cómo influyen los modelos educativos en lo que es la planificación. En cuanto a la segunda evaluación, tenemos que es el 7 de julio sobre la unidad número 2, la planificación educativa como parte del proceso curricular. Aquí, pues, se abordará cómo influye el currículum educativo en lo que es la planificación. Importante destacar que el currículum se convierte en esa base teórica y en esa herramienta que nos facilita el proceso de la planificación, sobre todo a nivel de aula. Para ello, se utiliza una estrategia de evaluación, la cual es un ensayo por medio de una escala de estimación y también con un 25% de ponderación. El ensayo es importante destacar que debe ser elaborado en cuanto a las normas APA y a partir de aquí desarrollarlo en relación a la estructura que corresponde a un ensayo, destacando que el ensayo no lleva subtítulos, lleva un título general donde se aborda el tema y va desarrollado por medio de párrafos que tienen una estructura específica, un párrafo inicial donde se aborda de manera introductoria el tema, los párrafos siguientes en los cuales se desarrolla la temática y el último párrafo que corresponde a la conclusión de el tema abordado. Luego tenemos el 18 de julio la tercera unidad, que es sobre los enfoques teóricos del proceso de planeación. Aquí, pues, se evaluará por medio de un cuadro comparativo en el cual van a contrastar los enfoques teóricos que influyen directamente en este proceso, que es de vital importancia para la planificación, tanto a nivel institucional como a nivel de aula. El cuadro comparativo es importante destacar que también se va a evaluar por medio de una escala de estimación con un porcentaje del 25% y en él deben reflejarse y contrastarse todos los elementos que son de relevancia en cada uno de los enfoques. Luego tenemos el 25 de julio la última unidad, la cual es la planeación estratégica. Aquí se abordará lo que es la planeación en cuanto a nivel institucional. Cómo esta planeación estratégica es de vital importancia para el desarrollo y la fluidez educativa en una institución en específico. El video, la estrategia es un video exposición en la cual ustedes se van a grabar, van a subir este video a YouTube
Y en plataforma, pues, adjuntan el archivo donde reflejen el enlace para yo poder ingresar a, a dicho video. También será evaluado por medio de una escala de estimación del 25%. Cualquier duda, cualquier inquietud que se presente en cuanto a el plan de evaluación, por favor, me lo hacen saber, me lo hacen llegar, ya sea por plataforma o cualquier medio de comunicación que tengan. Y si hay alguna inquietud, pues se conversará sobre ello. Ok, ahora nos vamos a lo que es la planificación educativa, en el cual abordaremos la primera unidad. Bien, la planificación educativa es importante destacar que es un proceso por medio del cual se van a plantear unos objetivos específicos, objetivos educativos. Como les mencioné anteriormente, objetivos ya sea a nivel general o a nivel ya de aula. ¿Qué nos permite la planificación educativa? En este caso, si hablamos sencillamente de planificar, todos nosotros nos planificamos, o en su gran mayoría, nos planificamos a diario, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel personal, profesional, laboral, ¿bien? ¿Y qué nos permite planificarnos? Hacer un orden general de los pasos que vamos a seguir en un momento determinado, lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. En cuanto a la planificación educativa, nos permite desarrollar algunas interrogantes como qué hacer, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que se requiere hacer, cómo voy a hacerlo, de qué manera, cuál va a ser ese procedimiento que yo voy a seguir para llevarlo a cabo. Y también los recursos y estrategias que voy a utilizar. ¿Qué recursos y estrategias son las más idóneas para llevar a cabo en ese proceso que estoy desarrollando o que voy a desarrollar? Esto nos permite, en cuanto al ámbito educativo, el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje con mayor orden y fluidez. ¿Por qué? Porque si yo no planifico, si nosotros no nos planificamos, ya sea a cualquier nivel, podemos ver que el orden o la organización sin un orden o una organización previa, pues no va a fluir de la misma manera que si nos planificamos. Por eso es indispensable la planificación educativa para que todo el proceso se me desarrolle y de esta manera poder lograr los objetivos que se requieren. Hablemos un poco de la evolución de la planificación educativa. Aquí tenemos la planificación hasta la antigüedad, en el periodo histórico de la antigüedad. Primeramente, tenemos entonces la planificación como una ordenación primitiva, lo que les vengo diciendo. Planificar es ordenar lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer, con qué recursos cuento. Aquí, Toledo 2010 nos señala una definición durante ese periodo histórico, en la cual, pues, nos dice que la planificación nos permite fijar un curso de acción para el logro de objetivos. Es decir, para este periodo histórico, la planificación sencillamente nos daba ese canal para llevar a cabo acciones y lograr un objetivo, lo que se quería. Luego tenemos el periodo histórico a principios del siglo XX. Esto ya se consideraba la planificación como una organización de forma estructural. ¿De qué manera? Toledo aquí mismo nos señala que la definición que se planteaba para principios del siglo XX
era que la planificación es un intento de elegir, organizar y apuntar acciones destinadas al logro de ciertos propósitos. Aquí se me convierte un poco más esta definición en buscar canalizar los propósitos por medio de acciones que nos permitan apuntar hacia el logro de un objetivo. Sin embargo, solamente es importante destacar y curioso destacar que nos habla de apuntar. O sea, solamente apunto, no tengo a pesar de que tengo un fin propuesto, no sabemos que se pueda presentar, ¿ok? Y pues nos dice que esta definición y para este periodo histórico se carece de un enfoque metodológico, pero es capaz de relacionar objetivos de forma consciente. Es decir, tenemos un objetivo claro, vamos a apuntar sobre ellos y vamos a destinar algunas acciones para el logro de ese objetivo. Aquí ya es mucho más organizado que en el periodo histórico de la antigüedad. Sin embargo, también lo hablamos de manera muy general. Luego tenemos la segunda mitad del siglo XX, bien, en la cual ya se aborda lo que es la planificación educativa. Ya se utiliza el término de planificación educativa, en la cual nos dice Toledo, 2010, que se define como el análisis sistemático de la realidad presente. Se define con una finalidad última y unos objetivos inmediatos. Bien, aquí entonces sí tenemos ya unos objetivos claros, unos objetivos inmediatos. Aquí ya es más preciso lo que se quiere. ¿Por qué? Porque ya se habla del término de planificación educativa. Y nos dice que se valoran los recursos disponibles y se valoran los resultados. Aquí algo muy curioso, ya evaluamos resultados. Es decir, tenemos una valoración del proceso que se va a llevar a cabo, del proceso que se va a planificar. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo se da la evolución histórica de la planificación educativa. No iniciamos con lo que es una planificación educativa desde la antigüedad, sino que hablamos simplemente de ordenar, luego de organizar. Y allí, eso sí nos llevó a la segunda mitad del siglo XX a lo que es la planificación educativa, unos logros específicos en el ámbito educativo con el fin de llevar acciones y para ello valorar los resultados con la finalidad de cada día pues mejorar y tener un avance significativo en ello. Nos vamos a lo que es la planificación educativa. Aquí tenemos dos citas y dos definiciones que nos plantea Díaz 2020. Ya vamos a ver cada una de ellas y cuáles son sus diferencias. En la primera nos dice que la planificación educativa es la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución, en función de objetivos y con base a recursos humanos, económicos y materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa, el tiempo disponible y la correlación entre las fallas anteriores. Cuando abordamos esta definición que se plantea y que plantea Díaz 2020, es importante destacar que esta definición es a nivel macro, es decir, a nivel institucional. ¿Por qué? Porque así como nosotros planificamos nuestro día a nivel personal, como les decía anteriormente, o a nivel laboral, la planificación educativa comienza de manera general, de manera amplia, de manera macro, es decir, de manera institucional. La institución se planifica, para dar un ejemplo, podemos planificar al inicio del año escolar. ¿Y cómo la planificamos? Como lo dice Díaz allí. Primero, se seleccionan y se organizan las actividades que va a desarrollar la institución. ¿Esto en relación a qué? En relación a todas las actividades que van a desarrollar a lo largo del año escolar. ¿Por qué? Porque todo debe estar previamente organizado, ya que en las instituciones educativas o en cualquier ámbito laboral, en una empresa, no podemos estar improvisando, y menos a nivel educativo. Esto
con base a recursos humanos, es decir, en esa planificación la institución va a seleccionar y organizar los recursos humanos con los que cuenta. ¿De qué manera? Se organiza en el año escolar las actividades curriculares que va a desarrollar, el tiempo específico de cada uno de los lapsos o momentos, como ahora se le llaman, también debe hacerlo con sus recursos humanos. ¿Y de qué manera? Esto a través del personal con el que cuenta, personal administrativo, personal obrero, personal docente, en el cual pues aquí debe planificar, a ver, si estoy a nivel de básica, pues sencillamente va a saber con qué recursos cuenta en cuanto a docentes se distribuyen en cada uno de los grados y secciones específicas con las que cuenta la institución educativa. En cuanto a media general, pues él debe planificar las áreas de cada uno de los profesores, la especialidad de cada uno de los docentes con los que cuenta y a partir de allí hace la distribución de la carga horaria y comienza a planificar lo que es de manera general su año escolar. También nos habla a nivel económico y material, eso en cuanto a infraestructura, recursos con los que cuenta o recursos que necesita y que son necesarios para desarrollar lo que es su planificación anual y los intereses y necesidades de la comunidad educativa, el tiempo disponible y la correlación de fallas anteriores. En cuanto al tiempo disponible, es importante destacar lo que les vengo diciendo. Se plantean cada uno de los lapsos que se van a programar y cada una de las actividades que se tienen a desarrollar durante el año. Y importante, las fallas de los años anteriores. Se planifica con la finalidad de organizar y evitar las menores fallas posibles. Sin embargo, no se escapa de las manos de que siempre ocurre algún imprevisto y pues la idea de planificar es enmendar esas fallas que se tuvieron, por ejemplo, el año escolar anterior, con la finalidad de que se subsanen esas fallas. Luego seguimos con día 2020, que nos señala que la planificación educativa permite establecer los objetivos que se desean alcanzar en cada una de las actividades propuestas en el aula de clase. El resultado final lo constituye el desarrollo integral y una eficiente difusión del aprendizaje por parte de nuestros docentes, lo que permitirá enfrentarse a los retos que el mundo actual lo requiere. ¿Qué queremos decir con esto? Sencillamente, pues tenemos esta definición ya a nivel micro, es decir, a nivel específico, en el aula de clase. ¿Qué nos permite? Primeramente, es indispensable que se planifique. Si un docente llega sin una previa planificación, el proceso de enseñanza y aprendizaje va a estar entorpecido de manera general. ¿Por qué? Porque en el aula de clase es indispensable que nos planifiquemos cada uno para darle la continuidad que se requiere en lo que es en un aula de clase. Esta planificación, como lo dice Díaz, permite que cada una de las actividades propuestas en el clase tengan un resultado final y este resultado, lógicamente, que sea positivo. ¿De qué manera? Por medio del logro del desarrollo integral y una eficiente difusión del aprendizaje por parte de los estudiantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros desarrollamos esa planificación de manera correcta y tenemos una eficiente difusión del aprendizaje, pues los estudiantes van a captar cada uno de los fines y van a lograr cada uno de los fines propuestos por los docentes. Esto por medio de los retos que el mundo actual requiere. Es decir, esa planificación siempre debe estar basada en las necesidades tanto del grupo, de los retos que se nos presentan ahorita a nivel de tecnología, de globalización, ¿bien? Y teniendo claro todo esto, todo este cúmulo de elementos, la planificación se convierte en el elemento esencial en cuanto a el logro de los objetivos en el aula de clase
y que se logre un aprendizaje significativo, que es uno de los logros indispensables en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí tenemos cómo de manera general podemos contrastar la planificación educativa tanto a nivel institucional como a nivel de aula. Las dos sumamente indispensables, importantes en el proceso pedagógico y que permitirán que el desarrollo día a día y los recursos con los que tengamos pues sean aprovechados al máximo. Ahora nos vamos a lo que son las etapas de la planificación. Toda planificación tiene una etapa y estas las podemos ahondar en cuanto a lo que es a nivel institucional o a nivel de aula. Aquí vamos a ejemplificar cada una de estas etapas en cuanto a nivel micro, es decir, del aula. ¿Para qué? Para luego, en posteriores encuentros que tengamos, pues abordaremos lo que es la planificación estratégica, que señalaremos estas etapas a nivel institucional. Tenemos entonces la primera etapa, el diagnóstico. Siempre debemos elaborar un diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? Este nos permite lo que es indagar en esas ideas, esos conocimientos previos, esa situación general que tiene, en este caso, el estudiante o a nivel institucional. Nos habla de que es una evaluación de inicio, sí. ¿Por qué? Porque debemos indagar antes, previamente, no después. Un diagnóstico nunca lo vamos a hacer después, sino sencillamente indagamos antes para que de esta manera nosotros podamos orientar la planificación con base a necesidades que se tienen. Allí el resultado del diagnóstico nos va a determinar las necesidades que se tienen y a partir de este diagnóstico es que nosotros vamos a orientar lo que es la planificación, ya sea institucional o sea de aula. Esta evaluación entonces nos permitirá que determinemos y lleguemos a plantearnos los objetivos que deseamos lograr. Y nos vamos entonces a la segunda etapa, que son los objetivos. Es lo que se aspira a lograr, estos deben ser claros y precisos. ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde debo centrar mi atención con base a los resultados que se obtuvieron en el diagnóstico? ¿Dónde se debe prestar más atención? ¿Hay debilidades más en unas áreas que en otras? ¿O sencillamente manejan unos contenidos de forma más clara, otros menos clara? Las bases, tal vez nos puede arrojar que las bases que traen los estudiantes no son las más sólidas, por eso tal vez deba hacer una nivelación. Todo esto que nos arroja el diagnóstico es lo que nos va a permitir plantearnos los objetivos que deseamos lograr. Deben ser claros y precisos. ¿Por qué? Porque necesitamos que los objetivos sean concisos. Esto es lo que se quiere lograr sin hacerlos de manera amplia, sino situaciones puntuales que nos vamos a trazar en cada una de las actividades. Luego tenemos la tercera etapa, que es la selección de estrategias. Luego de nosotros tener claros y representados nuestros objetivos, ahora vamos a hablar de las estrategias, que esta selección pues nos permite plantearnos las estrategias más acorde. ¿Acorde a qué? Acorde a las necesidades que hemos visto en el diagnóstico y acorde a las necesidades de los objetivos que ya nos planteamos. Bien, las estrategias son tanto de enseñanza como de aprendizaje. Importante destacarle que las estrategias de enseñanza pues son aquellas que nosotros los docentes nos planteamos con la finalidad de transmitir un tema, un contenido o unos conocimientos específicos. Las de aprendizaje son las que planteamos para que los estudiantes desarrollen
actividades o situaciones que les permitan aprender por medio de estas estrategias. Nosotros los docentes, por medio de las estrategias de enseñanza, facilitamos, y aquí, por medio de las estrategias de aprendizaje, el estudiante crea el conocimiento propio. Para esta etapa de la planificación tenemos el tiempo y los recursos. En cuanto al tiempo, pues aquí plantearemos si las estrategias van a ser por un tiempo a corto, a mediano o a largo plazo, dependiendo del objetivo que nosotros tengamos. ¿Ok? En cuanto a los recursos, bien, aquí debemos saber con qué recursos cuenta la institución, con qué recursos cuenta el docente, y a partir de este momento, pues, plasmamos allí en nuestra planificación y señalamos en nuestra planificación cuáles son los recursos que poseemos o que tenemos al alcance para poder desarrollar esas estrategias. Deben ser estrategias que se desarrollen en cuanto a lo que son acordes a la institución, a los estudiantes, al grupo y a las necesidades, y que lógicamente las tengamos al alcance. Luego tenemos en las etapas de la planificación, tenemos la evaluación, que me permite la selección de estrategias y criterios a evaluar. Aquí ya hablamos de estrategias de enseñanza, hablamos de estrategias de aprendizaje, ahora aquí nos vamos a la estrategia de evaluación. Es esa estrategia que vamos a utilizar con la finalidad de corroborar y comprobar que ese contenido, ese tema específico se ha desarrollado de la mejor manera, el estudiante la adquirió y logró lo que es el aprendizaje significativo. También, ¿qué me permite? Lo que son criterios de evaluación. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? ¿Qué es lo que cómo yo voy a comprobar que se obtuvo ese aprendizaje por medio de los criterios que sean específicos con el fin de comprobar si se obtuvo? Y a partir de estos criterios yo voy a evaluar y voy a determinar, ya sea por medio de una evaluación cualitativa o una evaluación cuantitativa, si este aprendizaje fue logrado. Su fin, comprobar el rendimiento obtenido de los estudiantes. Es decir, aquí yo compruebo cuál fue el rendimiento. Aquí, por medio de esta evaluación, nosotros vamos a determinar si las estrategias de enseñanza, de aprendizaje que fueron utilizadas y la planificación que se planteó, pues es la más acorde a las necesidades y requerimientos de los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos estrategias que no son las más adecuadas, que no son las más idóneas, y esto se convierte en un obstáculo al momento de evaluar y que el estudiante de esta manera represente si fue obtenido el aprendizaje de la mejor manera. Luego de ver las etapas de la planificación, nos vamos a lo que es la planificación de una clase. ¿Cómo planificamos una clase? En este caso, tenemos la construcción. Nosotros llegamos a la clase ya teniéndola planificada, plasmada, digámoslo de alguna manera, en papel, ¿bien? Y llegamos a lo que es la acción en el aula de clase. ¿Y qué nos lleva? Nos lleva a que el primer encuentro que tenemos allí es la construcción. Nos habla de una historia, una frase, un problema para captar la atención de los estudiantes en relación al tema de la clase. Cuando tenemos un grupo de estudiantes que es amplio, aquí debemos primeramente, para lo que se le llama comúnmente romper el hielo y captar la atención del estudiante, vamos a ponerle chispa a esto. Una historia, una anécdota, una clase, un problema. Y a partir de aquí, el estudiante comienza, así como tenemos en la imagen, comienzan a levantar la mano. A ver, profe, me pasa esto, a mí me ocurrió esto. Y a partir de aquí, entonces comienza la interacción estudiante, docente y la interacción
entre los mismos compañeros. Esto nos permite primeramente romper el hielo, captar la atención y atraer la atención del estudiante para que desde el inicio la clase esté encaminada por los objetivos que tenemos. Es importante destacar que cuando llegamos a la planificación de una clase, todos tenemos que tener un proceso de inicio, desarrollo y cierre. Por eso es tan importante la planificación, porque si nosotros lo tenemos determinado qué vamos a hacer, cada paso ordenado, organizado y programado, la planificación va a ser nuestra arma para que todo este proceso se nos dé de la mejor manera. Entonces, tenemos un inicio, en el inicio de la clase atraemos, captamos la atención del estudiante para que a partir de aquí ya el estudiante esté motivado para toda la clase. Si no hacemos este proceso de construcción en el cual atraemos la atención del estudiante, el resto de la clase, por más planificada que esté, no vamos a tener la atención total del estudiante. Entonces, esto es sumamente importante. Luego nos vamos al segundo elemento, que es la elaboración. Nos habla del diseño de la exposición didáctica del contenido, la interacción con el estudiante. Es decir, aquí el docente da esa exposición por medio de las estrategias didácticas que haya considerado, que haya determinado, como lo hablamos anteriormente en una de las etapas, y a partir de aquí se desarrolla el contenido. ¿Por medio de qué? Con la interacción del estudiante. Siempre tenemos que tener ese feedback en el cual la clase se dé no solamente, y ya lo vamos a ver en los modelos, no solamente en cuanto a ser dadores de clases, sino que siempre debe haber una interacción con el estudiante. Luego los vamos a la ejercitación, trabajo sobre la didáctica y el contenido abordado, actividades a desarrollar. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí es donde el estudiante comienza a ejercitarse. Eso es como cuando vamos a hacer ejercicio, valga la redundancia. Nos vamos a poner en marcha, vamos a trabajar, vamos a elaborar trabajos. En este proceso es recomendable hacer trabajos grupales, actividades grupales, en el cual pueda haber interacción y una coevaluación entre ellos mismos, donde se intercambien información, intercambien ideas, manifiesten sus propias experiencias, tengan una interacción entre ellos y realicen actividades de esta manera. Luego tenemos lo que es la aplicación, que es el trabajo individual, el proceso de autoevaluación y cierre de la clase. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí ya lo llevamos a un trabajo individual, ya se hizo una actividad grupal en la cual entre ellos mismos se intercambiaron las distintas ideas. Ahora vamos a un trabajo individual, donde el proceso va a ser la autoevaluación y en este caso se daría luego de este proceso el cierre de la clase, lo que les mencionaba anteriormente, un inicio, un desarrollo y un cierre. El cierre de esta clase, pues, se desarrolla planteando la estrategia que el docente considere más apropiada. Y para continuar, tenemos lo que son los modelos pedagógicos. En cuanto a los modelos pedagógicos, nos dice que Vázquez 2013 plantea que es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto histórico, geográfico y cultural determinado. Estos modelos pedagógicos son aquellos que me permiten llevar a cabo un proceso educativo, un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual, dependiendo de cómo se desarrollen las distintas acciones, es que los planteamos en un modelo en específico. ¿Cómo desarrollamos esa clase? ¿De qué manera? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Cómo evaluamos? ¿De qué manera evaluamos? ¿Cuál es el fin educativo específico? A partir de estas interrogantes es que nosotros desarrollamos entonces en qué modelo se encuentra
ese profesor, digámoslo de alguna manera. ¿Dónde, en qué modelo se está basando para planificar su clase y para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje? Aquí vamos a abordar 5 modelos específicos. Bien, el primer modelo es el modelo tradicional. Allí en cada uno de los modelos se les indica un representante que se destacó en este modelo pedagógico. Aquí tenemos a Comenius, el cual pues podría considerarse como el padre del modelo tradicional. Aquí, en este modelo tradicional, tenemos al profesor como transmisor de conocimientos, en el cual el docente está aquí, se les para, habla, da la clase, explica, y el estudiante es solo un receptor de información. Es decir, aquí ya hay una barrera en el cual el profesor dice, yo estoy aquí, tú estás allá, comenzamos, damos la clase, hablo, transmito conocimientos, doy un tema en específico, lo desarrollo por completo, el estudiante se convierte en receptor, solo escucha, solo copia y se lleva a lo que es la educación memorística. Allí en la imagen que se refleja, pues tenemos que el docente, en este caso, dice manzana y todos comienzan a repetir manzana. Esto se ve mucho en la actualidad, aunque pareciera que no, pero todavía encontramos un montón de docentes que en la actualidad, con avances tecnológicos, con avances en cuanto a tecnología, vemos cómo nos llevamos a lo que es el modelo tradicional de una forma que hasta nos podríamos impresionar. Una educación memorística donde, por ejemplo, un docente de castellano, digámoslo, pues lo que da son un montón de definiciones, de términos, y a partir de aquí se convierte el estudiante en simplemente escuchar al docente y memorizar cada una de las actividades que dejó, lo que tiene en el cuaderno, la actividad que dejó para elaborar en casa, y pues se convierte en un modelo que realmente en la actualidad, con los avances que tenemos, está totalmente obsoleto. Luego nos vamos con el modelo conductista de John Watson. Aquí es muy similar este modelo al modelo tradicional. Sin embargo, este se convierte en moldear, como su palabra lo indica, conductas, a diferencia del tradicional. Aquí moldeamos las conductas por medio de acciones. Aquí también hay transmisión y recepción de conocimientos, al igual que el modelo tradicional. El docente solamente es transmisor de conocimientos y el estudiante receptor de los mismos. El aprendizaje se obtiene a través de la repetición y la guía de los docentes. Hasta muchas veces encontramos que vamos pasando por un aula y sencillamente el docente da la palabra, el estudiante la repite y a partir, perdón, y a partir de aquí, pues el docente solamente guía cómo va a ser este proceso de repetición, de memorización, qué acciones debe asumir el estudiante para poder adquirir ese conocimiento y, en este caso, moldear la conducta del estudiante para que por medio de la repetición y de sus acciones, pues se obtenga el conocimiento. Luego nos vamos con el modelo experiencial o romántico. María Montessori, aquí la podemos ver como una representante de este modelo. Este es un proceso natural y espontáneo. Aquí ya nos vamos un poco al otro lado, a diferencia del modelo tradicional y del modelo conductista. Aquí la realidad es el punto de partida del aprendizaje. Aquí no estamos en el globo en el cual el estudiante se encuentra en los modelos que mencionamos anteriormente, sino en este caso nos vamos a la realidad. Por medio de la realidad, de la experiencia, el estudiante va a aprender haciendo. Aquí no es solamente la repetición y la memorización. Aquí esto se deja a un lado, sino que aquí el estudiante aprende haciendo.
Y el docente se convierte en un auxiliar, no como los que mencionamos anteriormente, que el papel principal en ese proceso de aula es el docente, en el cual el docente dice, yo estoy aquí, yo doy mi clase, yo imparto, no hay feedback, y yo soy aquí el protagonista porque yo soy el que tengo los conocimientos y yo aquí estoy. En cambio, en este modelo experiencial, el docente simplemente se convierte en un auxiliar. Yo te ayudo, yo te guío, pero tú vas a aprender haciendo, según tu realidad, según sus necesidades y de manera espontánea. Aquí no se limita al estudiante, debes hacerlo así, debes aprenderte 100 verbos de hoy para mañana porque tenemos una actividad de inglés. No, aquí todo es espontáneo, natural y el principal actor es el estudiante. Luego nos vamos al modelo cognitivista de Paulo Freire. Aquí el desarrollo es un proceso progresivo que se va dando según las etapas en las cuales el estudiante va avanzando y en el cual se encuentra. Desarrolla habilidades a partir de conocimientos previos. Es decir, aquí es importante todos esos conocimientos que hemos adquirido a través de la experiencia, a través de conocimientos que hemos adquirido ya en la escuela, en casa, todo eso que vamos nosotros acumulando y adquiriendo, y a partir de aquí entonces el docente se convierte en un mediador y facilitador, al igual, muy similar al modelo pasado, el experiencial. Aquí solamente mediamos y somos facilitadores y guías de lo que es el estudiante. ¿Qué se busca de manera principal en este modelo? Que no se centra simplemente en el currículo, como lo podemos ver en los dos primeros modelos, en el cual el aprendizaje se centra en el currículum y en los contenidos, las temáticas que allí se plasman, sino que en este caso el fin es las habilidades de lenguaje, de memoria, de atención, todo eso que el estudiante vaya desarrollando. Lógicamente, en cada uno de los modelos es indispensable tener el currículum, como lo vamos a ver en la unidad número 2. El currículum es una herramienta indispensable, pero aquí se centra la atención en lo que son otro tipo de habilidades, no tanto procesos o elementos conceptuales, sino más bien actitudes que el estudiante debe adquirir para poder que eso le sea de base para desarrollar cada una de las temáticas. Luego tenemos el modelo constructivista, este modelo de Vygotsky y de Piaget, en el cual tenemos que es el mayor aceptado en la actualidad. Todos hablamos del constructivismo, todos los que estamos en el ámbito educativo lo vemos como ese modelo ejemplo el cual debemos seguir. Sin embargo, como les decía hace un momento, pues tenemos de que, a pesar de que este es el más aceptado, de que es el ejemplo a seguir, pues vemos cómo en la actualidad los docentes siguen siendo conductistas y tradicionalistas. No importa la edad, podemos tener hasta profesores mayores que decimos, bueno, ellos fueron educados en ese modelo, pero vemos profesores muy jóvenes, recién graduados, y que son profesores conductistas y tradicionalistas. Sin embargo, este modelo es importante, ustedes que están en esta área educativa, que ahonden en él, porque vemos las carencias que en la actualidad posee la educación, sobre todo pues en nuestro país. Y el aplicar el modelo constructivista pues se convierte en un elemento sumamente importante en cuanto a cambiar un poco y transformar un poco lo que es este proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. El estudiante es protagonista de su propio aprendizaje, vemos igual que el anterior. Aquí el docente sí no es ese protagonista en el aula, sino que aquí el estudiante es el que va a construir su propio aprendizaje. ¿A partir de qué? A partir de conocimientos previos, de experiencias propias. Bien, ¿y qué se promueve con este modelo? El pensamiento crítico, creativo y reflexivo.
apoyándonos en la actualidad con elementos que son sumamente indispensables, como es la globalización, los medios tecnológicos, plataformas que luego de la pandemia pues se han convertido y han pasado a ser parte del proceso educativo. Esto nos permite también que el estudiante sea creativo e innove él mismo. Y sobre todo, pues, que también sea reflexivo. No solamente es adquirir conocimientos, estar sentado en un pupitre, en una mesa, recibir información, sino que por el contrario, él sea el que va creando su propio aprendizaje. Esto nos va a llevar a que sea la base para transformar lo que tenemos en la educación de hoy en día. Para finalizar, entonces, tenemos que, según Díaz 2020, educar sin planificar es como construir una casa sin plan o escribir una novela sin borrador. El arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creatividad. La planificación en la educación es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones. Y con esto, pues, cerramos. ¿De qué manera? Pues sencillo, debemos planificar. No podemos educar, no podemos llevar y guiar o gerenciar una institución educativa sin planificar. Y pues, como lo dice allí, el arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional y pensamiento crítico y sobre todo creatividad. Por eso que la planificación sea esta base y esta herramienta que nos permita desarrollar por medio de una transformación y por medio del pensamiento crítico y la creatividad, canalizar lo que son los elementos y las necesidades que se requieren en la actualidad. Esta, como lo dice allí, asegura el éxito y la calidad de las acciones. Si lo hacemos bien, si planificamos bien, si tenemos unos objetivos claros que seguir y que cumplir y que lograr, pues esto nos va a llevar a lo que es el éxito de lo que es nuestro proceso educativo, ya sea, como se los dije al inicio, a nivel institucional y a nivel de aula. Ambas son sumamente importantes y ambas se deben desarrollar con objetivos claros y con una planificación clara, precisa, concisa y con las herramientas que requiere la educación de ahora. Con esto, pues, me despido. Espero que haya sido de su agrado lo que es esta primera unidad. Esperamos encontrarnos nuevamente en otro encuentro sincrónico. Un saludo a todos y que estén muy bien.